para garantizar el desarrollo económico y social del país y cada día ganar más soberanía. En ese terreno tan importante, señor presidente, nuestro partido estará con usted y sus legisladores porque representa garantizar para las futuras generaciones un mundo mejor y un México más promisorio. Señor presidente, estaremos con usted. Muchas gracias. Toma la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la 65 legislatura de la Cámara de Diputados. Muy buenos días, señor presidente. Gracias por recibirnos aquí en Palacio Nacional. Es un honor para mí hablar a nombre de mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario que integramos al Partido Verde en la Cámara de los Diputados. Saludar con respeto y afecto al secretario de Gobernación, compañero y amigo Adán Augusto López. Saludar a las dirigencias nacionales de los partidos que integramos esta gran coalición en la Cámara de los Diputados, a Mario Delgado, a Karen Castrejón, mi presidenta, y a Alberto Anaya. Y a mis compañeros coordinadores parlamentarios, Nacho Mier, gran amigo, solidario, compañero de todas estas batallas, Alberto Anaya, y claro, saludando también a nuestro presidente de la mesa directiva, diputado Sergio Gutiérrez. Señor presidente, hace poco más de 5 meses y medio nos recibió aquí y desde el grupo parlamentario del Partido Verde le decíamos que íbamos y ratificábamos nuestro compromiso de seguir acompañando el proyecto transformador que usted encabeza para esta nación. Y hacíamos también el compromiso de ir a defender la iniciativa de reforma eléctrica, compromiso que hoy venimos a informarle, cumplimos, señor presidente. Cumplimos socializándolo con el pueblo de México, cumplimos analizándolo a fondo, cumplimos mejorándolo, cumplimos con esa aceptación y estatura política que usted nos ha dado el ejemplo de poderlo enriquecer con todo lo bueno que podía. Nos encontramos ante una cerrazón política que le negó la oportunidad de una mayor justicia social a las mexicanas y a los mexicanos. Hoy el pueblo de México se siente traicionado por aquellos que le negaron el acceso a las tarifas más justas de la luz, que le negaron el acceso a un derecho humano como precondición para una mejor calidad de vida, que le negaron la oportunidad de transitar verdaderamente de las energías que contaminan a las limpias. Nosotros en el Partido Verde tenemos un principio, nuestra bandera, que es el medio ambiente, y vamos a seguir trabajando por ello. Pero también estamos convencidos que lo que se quedó ahí atorado y no se logró fue un documento legislativo, pero que con las herramientas a nuestro alcance seguimos adelante y de manera inmediata avanzamos con el siguiente tema, el litio, algo que sí se logró. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia abordó el tema y de manera responsable reconoció algunas de las cosas más importantes en la ley de la industria eléctrica. Y estoy seguro que bajo su liderazgo habrá de hacerse justicia social en el acceso a la electricidad para todas y todos los mexicanos. Porque no debe de tener otro sentido más que verdaderamente las y los mexicanos tengan un mayor acceso y mayor facilidad para la electricidad, como lo era darle la oportunidad de tarifas reales y justas al bombeo de agua para los pozos de riego agrícola, a que los ayuntamientos paguen una tarifa de un servicio público y no industrial o comercial. Eso es lo que se buscaba. Trataron de repetir las mentiras millones de veces y algunos mexicanos les habían creído. Pero creo que hoy el pueblo de México se está dando cuenta de lo que era la realidad. Vamos a seguir trabajando para demostrarle a México que estábamos en lo correcto y que quizá no se logró una modificación constitucional, pero que lo vamos a lograr en los hechos encabezados por usted. Con su liderazgo vamos a seguir trabajando. Asimismo, ratificamos el compromiso
de seguir trabajando desde la Cámara de Diputados para respaldar a este gobierno, para respaldar esas políticas públicas que buscan un mejor país, un país más justo, más equitativo y de más y mejores oportunidades. Señor presidente, refrendamos nuestro compromiso, agradecemos la oportunidad de estar aquí nuevamente con usted y le decimos que cuenta hoy con 40 diputadas y diputados del Partido Verde, que tuvimos 2 bajas, 2 traiciones, pero hoy nos encontramos más unidos que nunca y que cuenta con 276 que vamos a acompañarle hasta el último día de su mandato. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeras y compañeros. Toma la palabra el diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, de la 65 legislatura de la Cámara de Diputados. Muy buenos días, señor presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es para mí, y quiero transmitirle el entusiasmo que tenemos todas y todos los diputados de la 65ª legislatura de estar aquí en Palacio Nacional con el fundador y líder del movimiento transformador en México. Es un honor estar aquí. Saludar también con mucho cariño. Hemos tenido largas jornadas de colaboración en el pleno respeto a la división de poderes. Hemos encontrado canales de comunicación amplios, fluidos, consistentes, de entendimiento con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Hoy estoy acá representando con el mayor honor a mis compañeras y compañeros diputados de nuestro partido Morena. Lo hacemos teniendo como testigo a nuestro presidente Mario Delgado, al que saludo con cariño, al presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez, y especialmente a los coordinadores del Partido Verde, Carlos Puente, del Partido del Trabajo, el maestro Alberto Anaya. Quiero, en principio, comentarle que el día de hoy termina el primer periodo ordinario de sesiones de nuestra legislatura. Segundo. Del primer año legislativo. Lo hice para ver si estaba. Bueno, es que para mí es el tercero. Bueno, concluimos este periodo de sesiones con un avance significativo que, si lo comparamos con el periodo inmediato anterior o el primer año de ejercicio de la anterior legislatura, tenemos 144 reformas a diversas leyes del andamiaje institucional legal de nuestro país, generamos 6 nuevas leyes y estuvimos quizás en la más trascendental. El año pasado, en el mes de marzo, se promulgó las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica. Quizás lo más importante de ella era la definición de un nuevo modelo para México que recuperaba no solo el control de la industria eléctrica, sino modificaba el modelo eléctrico en México. Hoy, para fortuna de los mexicanos y blindaje de la soberanía energética, el modelo en la industria eléctrica en México pasó de ser comercial
a un modelo de servicio público y eso quedó en la ley. También quedó establecido en la propia ley que la determinación de los costos de generación ya no serán bajo el modelo de costos unitarios basados exclusivamente en el costo variable, combustible, sino se incluyen todos los costos, lo que le permite a la Comisión Federal de Electricidad encabezar en términos de optimización de recursos y determinación de costos el liderazgo en generación eléctrica en México. Se logró también que no hubiera discriminación en el despacho y que el criterio de energía limpias incluyera a las 60 plantas hidroeléctricas de los potentes ríos de México que permiten la generación de más de 18,000 megawatts y que estaban siendo discriminados con la ley vigente hasta ese momento. Y algo fundamental, algo que tiene que ver con la economía de 43 millones de familias mexicanas, de cerca de 5 millones de productores agrícolas organizados en torno a los pozos de riego, que tiene que ver con los 2,446 ayuntamientos en México que para garantizar el derecho a la seguridad eran impagables los costos por el servicio de alumbrado público. Lo es también para garantizar el derecho al agua, que hoy los sistemas operadores en México lo proporcionan al 80% de la población y que el costo por bombeo también tenía tarifas industriales y no tarifas de servicio público. Hoy lo hemos logrado, pero lo más importante es dejar de sangrar la economía de las y los mexicanos, porque ya no hay, no habrá ni debe de haber subsidios ilegales y contratos ilegales para favorecer intereses privados, lo peor, intereses extranjeros que representan, para utilizar la moneda de cambio de la tecnocracia y neoliberal, 22,000 millones de dólares. En pesos mexicanos, más de 440,000 millones de pesos. Y eso está estrechamente ligado, señor presidente, y permítame que lo comparta con ustedes y socializarlo. Representa ese ahorro a la economía familiar y los recursos fiscales en México, representan casi el 100% de los recursos que se destinan a la política de bienestar en nuestro país. Reformamos la Constitución, reformamos el cuarto constitucional, la anterior legislatura, para garantizar que los programas sociales, la pensión a los adultos mayores, las becas Benito Juárez, el apoyo fundamental para un segmento de la población de mayor vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, tengan un apoyo permanente por parte del gobierno. Estos programas, además de Sembrando Vida, que ya hablaba el maestro Anaya de eso, tienen un costo de 375,000 millones en inversión en el pueblo de México. Era lo mismo con el cual estaban saqueando la economía de nuestro país 4 grupos financieros. Lo hicimos por convicción, hicimos una movilización para blindar esta ley secundaria con una reforma constitucional, fue un avance significativo la LIE, pero era necesario quitarle la tentación a los malos mexicanos que pueden, en una mayoría eventual, reformar nuevamente la ley. Por eso buscábamos y atendimos, hicimos nuestra, seguimos creyendo en ello, que la reforma constitucional a la industria eléctrica era necesaria para blindar a nuestro país de las tentaciones que siempre están presentes en aquellos que anteponen el interés personal, de grupo, de intereses económicos, de intereses extranjeros por encima del interés general, del interés de la patria. Por eso lo decimos
abiertamente, tuvieron toda la oportunidad de negociar nuestra oposición con nosotros. Atendimos los 12 puntos establecidos en su contrapropuesta. Se incorporaron al dictamen que fue modificado y que permítame aquí con usted reconocer el trabajo de los presidentes de la Comisión de Energía, de Puntos Constitucionales, de Medio Ambiente, que incorporaron, hicieron un gran ejercicio. Tuvimos un debate amplio, abierto, transparente, público. Mis compañeras aquí presentes, le agradezco a Leida y al vicecoordinador Leonel Godoy, se organizaron más de 370 asambleas, asistieron más de 650,000 mexicanas y mexicanos en el canal del Congreso y las plataformas de la Cámara, y gracias también a la colaboración del Gobierno de la República a través del Sistema Mexicano de Radio y Televisión, realizamos un Parlamento abierto que tuvo 14 millones de visitas. Los mexicanos, con esos 14 millones de visitas, se creó una conciencia social que nos ponía en un momento de definiciones, de poner a prueba nuestras convicciones y para quién legislamos. 276 diputadas y diputados de su coalición, de la coalición Juntos Hacemos Historia, votaron a favor de la reforma electoral. Pero tal y como lo pronosticó López Mateos, hubo malos mexicanos que en el lenguaje jurídico, político, pero sobre todo popular, tiene gran relevancia. Fue verdaderamente una traición a México. Hoy nos enteramos que ha sido turnada la iniciativa para reformar diversos artículos. Decía bien un conocedor de esta materia, que es mi amigo César Duarte, que son, ya ven, para que estén atentos, Horacio Duarte, comentaba Horacio Duarte, fue Pablo el que Horacio Duarte y Pablo comentaban que el secretario de Gobernación, sí, es que lo vi cerca del director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, concluyo, presidente. La hacemos nuestra porque es un acto, como bien lo dijo en su presentación por la mañana, de consistencia política, de congruencia política con el movimiento y con el pueblo de México, y por las razones que le presentamos a los mexicanos para que votaran por nuestra coalición. Quiero finalizar diciéndole que tenemos aquí un facsímil de Regeneración en el año de Ricardo Flores Magón, que nosotros consideramos que es de los Flores Magón, y que quiero leer una parte de esto que se publicó en noviembre del 1904. Volvemos al combate, como siempre hemos vuelto después de cada golpe, con nuestra fe agigantada, con nuestras esperanzas no marchitas y con nuestro espíritu templado por la adversidad y caldeado por el entusiasmo. La convicción de que cumplimos con un alto deber sirviendo a nuestra patria. Muchas gracias.
Toma la palabra el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Amigas, amigos, diputadas, diputados, me da mucho gusto, la verdad, que estén aquí, verles, que podamos comunicarnos. Todo mi respeto, mi admiración, mi cariño, nuestra gratitud por el apoyo tan importante al movimiento que tiene como propósito hacer realidad la cuarta transformación de la vida pública de México. No tendríamos los mismos resultados sin el apoyo de los legisladores, mujeres y hombres. No podría el Ejecutivo avanzar en el proceso de transformación para cumplir con dos grandes, importantes objetivos: el de ayudar al pueblo, sobre todo al pueblo raso, a la gente más necesitada, a los pobres, y el otro importante objetivo que está relacionado, que es el de erradicar, desterrar la corrupción de nuestro querido México. Esos dos grandes propósitos no se podrían concretar, convertirse en realidad, esos bellos ideales, esos sueños, sin la colaboración, sin el apoyo de ustedes. Por eso siempre hablo de nosotros en plural, porque esta no es una labor de un solo hombre o de un puñado de dirigentes, de mujeres, de hombres, de un grupo reducido de servidores públicos. Este es un proceso de todo un pueblo por su transformación. Por eso, muchas gracias. Nos vamos a seguir encontrando, haciendo un recuento así muy general. Imagínense lo que se ha logrado en el terreno legislativo. Ya se elevaron a rango constitucional derechos sociales muy importantes, humanos. Ya esté quien esté en el gobierno, ya es un derecho el entregar la pensión a los adultos mayores. Lo mismo, lo que tiene que ver con las pensiones para personas con discapacidad, es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional el que se otorguen becas a estudiantes de familias humildes, de familias pobres. Y esto ya está no solo escrito como un postulado, como un principio
en la ley de leyes, en la Constitución. Está también en un artículo transitorio en el que se señala que año con año tiene que haber un incremento presupuestal para cumplir con estos derechos de nuestro pueblo, para hacer valer la justicia. También se avanzó en establecer con más claridad el derecho del pueblo a la salud, y en eso estamos. Ya iniciamos, después de que afortunadamente hay menos daños, menos intensidad en la pandemia, ya comenzamos con el proceso de renovación del sistema de salud pública. Y les aseguro que a más tardar en el primer trimestre del año próximo vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Con buenas instalaciones, centros de salud, hospitales, equipados, con médicos, con especialistas, con atención los fines de semana, que también se enferma la gente, con atención las 24 horas, con todos los medicamentos y de manera gratuita. Aquí se entrelazan las dos legislaturas, la anterior y la de ustedes, porque la anterior legislatura aprobó las reformas sociales, pero ustedes aprobaron el presupuesto. Y por eso contamos con recursos suficientes. Ahora, es exclusivo el mérito de ustedes en cuanto a la reforma eléctrica y en cuanto a la nacionalización del litio. Hay muchas otras iniciativas aprobadas, modificaciones a los artículos constitucionales, a las leyes, pero hasta ahora, porque vienen todavía otras reformas, hasta ahora su contribución en rescatar la industria eléctrica nacional ha sido clave, fundamental, porque ellos, nuestros adversarios, pensaron de que nosotros íbamos a creerles y que no sabíamos lo que realmente
está sucediendo en el país. Y por eso nos preparamos con una estrategia. Sabíamos que no iba a ser fácil la aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica. Sabíamos eso, pero nos protegimos ante la traición, nos blindamos y se cuidó al pueblo de México y a los intereses superiores de nuestra patria. Ellos pensaron, no aprobamos la reforma constitucional, no van a tener la mayoría y ya ganamos, ¿no? Pues fue un triunfo pírrico. Porque ya teníamos en proceso la ley eléctrica y la Suprema Corte declaró constitucional la ley eléctrica y logramos en esencia lo que buscábamos. Al declararse constitucional la ley eléctrica, se resolvió el problema del maltrato a la Comisión Federal de Electricidad, las triquiñuelas de que no se consideraba como energía limpia el que se produjera energía en las hidroeléctricas. Imagínense el absurdo, la desproporción de no considerar energía limpia la energía que se produce con agua. Los que conocen cómo funcionan las hidroeléctricas, que saben de los embalses y cómo se almacena el agua y se conduce para que de manera mecánica, sin uso de ningún otro elemento, se muevan con el agua turbinas y esto produce la energía eléctrica y ya sale el agua limpia completamente, y a la salida de la presa hay pescados y hay aves y es completamente limpia, pero además barata. Y eso era lo que ellos bloqueaban, porque a lo largo de los años el presupuesto público se utilizó, que es dinero del pueblo, para construir estas hidroeléctricas, 60, y con las leyes entreguistas se les impedía despachar energía eléctrica a estas plantas y estaban subutilizadas. Construyeron 3 grandes presas en Nayarit, ya en el periodo neoliberal. Fíjense la perversidad. Sabían de que no iban a turbinar,
que no iban a utilizar esas plantas. Entonces, ¿por qué las hicieron? Aunque parezca increíble, por la corrupción que implicaba hacer esas obras, para robarse el dinero en la construcción de las obras y tenerlas paradas, subutilizadas, como tenían paradas todas las plantas del río Grijalva y otras hidroeléctricas. Ahora, con la resolución de la Corte, todas esas hidroeléctricas van a estar produciendo a toda su capacidad. Y se lograron otras cosas importantes. Se logró que se declarara como fraude a la ley, fraude legal, el llamado autoabasto. Toda esta simulación de que una empresa extranjera generaba energía eléctrica y era como una comisión federal de electricidad en paralelo, que vendía a consumidores particulares la energía eléctrica, pero la podía vender barata porque recibía subsidio de la Comisión Federal de Electricidad, o sencillamente utilizaban todas las líneas de transmisión y no pagaban absolutamente nada. Podían tener, como sucede, una termoeléctrica en Tampico y utilizar todas las líneas de transmisión para llevar esa energía y venderla a Guatemala. ¿Y quién pagaba los costos de operación? La Comisión Federal de Electricidad, el presupuesto público. Entonces, eso también ya no van a poder llevarlo a cabo, está prohibido. Hay un autoabasto, vamos a decir, legal, que si una empresa, la acerera, una minera, tiene una planta para generar energía eléctrica que va a utilizar en su planta minera o acerera, pues eso está permitido. Lo que no se permite es de que Iberdrola genere energía eléctrica y venda, como la Comisión Federal de Electricidad, recibiendo subsidios a usuarios del sector privado. Se logró esto y es importante también que lo sepan. Sucedió algo extraño porque nos costó trabajo obtener los 4 votos que se necesitaban para que se declarara constitucional la reforma eléctrica. Pero después se fueron analizando artículo por artículo. Ustedes son legisladores, parlamentarios, saben de estos procedimientos y no sé si porque se fueron convenciendo los ministros o ya estaban cansados, al final resulta que esto del autoabasto lo votaron por unanimidad de 11-11. ¿Y esto qué significa? Pues que ya no hay posibilidad para un proceso adicional
ya aunque tengan jueces comprados o alquilados, ya no se puede, ya es una cosa juzgada. ¿Qué vamos a hacer? A pesar de que ya legalmente se va a recuperar todo ese mercado, con la primera medida de declarar constitucional la ley, de estar generando 38% nada más de la energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad ya puede pasar a producir hasta el 60-70% de la capacidad, porque pueden operar ya todas sus plantas, toda su capacidad, ya no hay limitación en el llamado despacho. Y fíjense cómo no son tan buenos los asesores de los que mandan en el bloque conservador, los que verdaderamente mandan, no son tan inteligentes, porque si hubiesen aprobado la reforma constitucional era 54-46 y ahora la Comisión Federal puede tener hasta el 90%. Tanto por esta primera medida como por la cancelación del autoabasto. Sin embargo, pues no vamos nosotros a actuar, nunca lo hemos hecho de manera arbitraria. Los estamos llamando a un diálogo para buscar un acuerdo porque hay muchos consumidores que fueron sorprendidos, que los engañaron, que actuaron de buena fe. Entonces, ¿qué se les va a plantear? Cambien de empresa. La Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad para producir, abastecerles. Se va a buscar también que sean precios justos y que vayan gradualmente poniéndose al corriente, hablando en términos de energía eléctrica, que poco a poco va a iniciarse ya un diálogo con consumidores y un diálogo con generadores de energía de este sistema de autoabasto y con los llamados productores independientes. Ese diálogo se va a llevar a cabo en la Secretaría de Gobernación, va a estar a cargo de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Va a participar también la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Los tres van a llevar a cabo este diálogo. ¿Por qué entonces actuaron así nuestros adversarios? ¿Por qué se exhiben tanto, ¿no? Lo cierto, hoy en la mañana hablábamos de eso, es que detrás de todos estos asuntos hay intereses creados que no son, por eso la actuación de ustedes es ejemplar, porque no son ni siquiera intereses nacionales, son transnacionales y no son
solo las empresas fachadas, porque Iberdrola no deja de ser una empresa fachada. Detrás de Iberdrola están los grandes fondos de inversión. Entonces, a esos dueños de esos grandes fondos, pues a ellos no les importa el que se desprestigie un partido en México. A ellos lo que les interesa son sus intereses, actuando con o hablando de manera redundante. Lo que les importa es el dinero. Entonces, ¿cómo un dirigente de un partido nacional, un legislador, cómo no va a pensar en eso? ¿Cómo va a ser no solo utilizado, sino va a contribuir al deterioro de su propia organización, solo para beneficio de intereses extranjeros que ni siquiera dan la cara? ¿Por qué se dejan manipular de esa forma? Bueno, eso queda de tarea para la reflexión, para el análisis. Lo que sí ha quedado de manifiesto con mucha claridad, que ustedes representan al pueblo de México. Porque voy a hablar aquí de algo que me contó Sergio. Llegó un legislador, eso lo platicaste, pero como yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. Me dijo que antes de ir a votar lo del litio, llegó un alto dirigente del PRI y le dijo: vamos a ir a favor. Y cambió de parecer. El diputado Moreira. Pero imagínense en el supuesto, o sea, que hubiesen ellos votado por el litio, ¿sí? Pues no tendrían de qué preocuparse ahora si se les llama traidores, ¿no? Pero si no votaron por el litio, la nacionalización del litio, pues queda cuando menos la sospecha. ¿Y por qué no votaron? Porque sí hay intereses detrás del litio, nada más que se quedaron con las ganas. Pero a eso me refiero cuando hablo de intereses muy poderosos, superiores a los intereses muy característicos de los partidos nacionales. Y de ahí la importancia, la grandeza de la actuación de ustedes, el recto proceder, diría el presidente Juárez, de ustedes. Ya nada más agradecerles mucho, nos vamos a seguir viendo, agradecerle mucho al maestro Beto, a todos los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, mujeres y hombres. Como aquí lo mencionó Beto, y además porque así es la democracia, podemos tener diferencias
no coincidir en todo, pero hay cuestiones que son fundamentales. O sea, el interés del pueblo, el interés de la nación. Sí. Como ahora. Muchas gracias a Carlos Alberto Puente Salas, coordinador de la fracción del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias. Y que les quede también muy claro, ¿sí? Es una patraña eso de las energías sucias. No, al contrario, hablaba yo de las hidroeléctricas, es impulsar más energías limpias. Los falsos ambientalistas, financiados por grupos de intereses creados, decían que estábamos nosotros promoviendo la utilización de energías sucias. No. Ellos tenían de bandera, de forma hipócrita, lo de energías limpias para hacer negocios sucios. Ya que se equivocó mucho Nacho, pues yo también me puedo equivocar. Y Ignacio Mier Velasco. No es Ignacio Mier Velasco de Puebla de Zaragoza. Y también agradecer la presencia de Mario Delgado. Agradecer la presencia de nuestros compañeros Pablo Gómez, de Horacio Duarte, y a ver, vamos a poner a consideración, vamos a hacer una especie de encuesta, de consulta rápida, breve. ¿Verdad? Díganme si sí o no. ¿Verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación? Que nos ayuda mucho, que está a cargo de llevar a cabo la conciliación, los acuerdos con legisladores, con gobernadores, con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial. Me ayuda mucho, me aligera la carga el secretario de Gobernación. Muchas gracias. Solo va a quedar un pendiente, la foto ahora, pero como nos vamos a seguir encontrando, ya ustedes están terminando este periodo ordinario y seguramente
van a estar en sus distritos como siempre, pues allá nos vamos a encontrar, nos vamos a seguir encontrando. ¡Que viva la transformación de México! ¡Que vivan las diputadas y los diputados! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Se agradece la asistencia del presidente de México y diputados federales que lo acompañaron. Muy buenos días.